de mi libro sagrado. Yo quiero hablarles bajo el tema de la Biblia como libro misional basado en Colosenses 4, 14 al 18. Imagínese que usted recibe una carta y que cuando usted recibe la carta, la abre, ¿verdad? Y ve una postal en ella. Dentro de esa carta usted ve una postal. Y usted se emociona cuando ve la postal. Algunos se emocionan, otros no. Yo usualmente me emociono. Pero que cuando abre la postal, en medio de la postal ve un billete de 100 dólares. Inmediatamente la naturaleza humana, o algunas personas, para no decir todas, se van a olvidar de la carta de la postal y se van a enfocar en el billete de 100. Usted se quedó tan impresionada con aquel dinero porque lo necesitaba. Y ese mismo día, quizás fue y lo gastó. El billete de 100 completo. Porque entendió que esta carta era para mí. El billete de 100 era para mí. Yo lo voy a gastar porque lo necesito. Cuando regresa de hacer sus compras a su casa, usted dice, mira, déjame leer lo que decía la postal. Comienza a leer la postal y la postal decía, tiene 100 dólares. 50 dólares son para ti y 50 dólares son para tu vecino, que está pasando un momento difícil. Imagínese usted, si ya yo gasté los 100 dólares. Eran 50 y 50. Hermanos, de esa misma manera es la Biblia. La Biblia es para ti, un libro para ti, y la Biblia es un libro para tu vecino. Y en la Biblia está escrito que no solamente es salvación para ti individual, sino para salvación para todas las personas. Que no solamente Dios es para ti, sino también es Dios para las demás personas. Que Dios no es solamente tuyo, es el Dios de la creación para las demás personas. Dios no solamente te envió un billete de 100 para ti, era 50 para ti, 50 para tu vecino. La Biblia no es una carta privada para ti, es para tu vecino también, es una carta pública. En el caso de las cartas de Pablo, surgen como problemas teológicos y prácticos que había en las diferentes iglesias locales. Y Pablo escuchaba lo que decían las personas y él tenía mensajeros y gente de esas iglesias que iban y le llevaban el chisme, ¿verdad?, a Pablo de lo que estaba pasando dentro de la iglesia. El chisme no, la información. Le llevaban la información de lo que estaba pasando dentro de las iglesias. En Colosenses capítulo 1, si usted lee capítulo 1, Pablo dice, yo he escuchado, ¿verdad? En ese capítulo 1 usted puede leer en el verso 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Yo he escuchado, me han dicho cómo ustedes se comportan, las cosas que ustedes hacen. Y en ese contexto es que Pablo decide entonces escribir estas cartas. Y en estas cartas hay discusiones prácticas, cómo uno como cristiano se debe comportar. Hay discusiones teológicas, cómo nosotros debemos pensar acerca de Dios, cómo debemos interpretar las Escrituras, especialmente el Antiguo Testamento, a la luz de Cristo, a la luz de Jesucristo. Y entre otras cosas encontramos en las cartas de Pablo. Pero es interesante que Pablo también tiene esta idea que yo le estoy hablando del principio, es 50 y 50, ¿verdad? Pablo le dice a las personas que están en Colosa, en estos versos 14 y 18, dice, os saluda Lucas, el médico amado, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfa y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, entre ustedes, haced que también se lea en las iglesias o en la iglesia de los laodicenses, ¿verdad? Y que la de la Odisea la leáis vosotros también. Así que de alguna manera esta carta que nosotros creemos que tiene la autoridad apostólica y que es palabra de Dios inspirada,
Pablo le está diciendo a ellos, esta carta es una carta misional. Esta carta es 50 y 50. Ustedes la van a leer y después la van a compartir con la otra iglesia. Y la otra iglesia va a compartir con ustedes sus cartas que yo le envié a ellos. Así que la Biblia es un libro para ser compartido y habla acerca de Dios y su misión. No podemos esconderlos. Y hoy, ese es el tema de hoy, quiero hablarles acerca de la Biblia como libro misional. Y aún Pablo captura esta idea. Ok, cuando hablamos de la Biblia como libro misionero, ¿por qué la Biblia es un libro misionero? Porque desde el principio al fin, hasta el fin, de principio a fin, la Biblia introduce a Dios. Y es Dios quien está en la palabra, en su palabra, en la Biblia, tratando de reconciliar a toda la creación, a la humanidad consigo mismo. Una humanidad rebelde, una humanidad caída, una humanidad que no quiere saber acerca de Dios. Y Dios a través de la Escritura muestra cómo Dios en amor quiere restablecer esa relación entre los seres humanos y Dios. La Escritura muestra desde Génesis hasta Apocalipsis cómo Dios es un Dios misionero que está en busca de traer salvación, de traer reconciliación, de traer paz a los seres humanos y aún a toda la creación. Dios envía diferentes mensajeros a través de las Escrituras. Usted va a ver diferentes mensajeros. Dios envió ángeles, Dios envió profetas, Dios envió sacerdotes, reyes, jueces, personas regulares. Dios envió hasta un burro, dice la Escritura, que un burro le habló a Balaam, pero bueno, le trajo salvación a Balaam ese burro, porque el ángel le iba a matar. Pero usted busque esa historia y léala. Entonces, hermano, vamos a ver que Dios está extendiendo salvación a toda la creación. Y no solamente salvación individual, sino salvación de persona a persona y salvación de pueblo a pueblo, de nación a nación, de tribu, de diferentes lenguas. Porque Dios es un Dios misionero. Y es Dios quien toma la iniciativa. O sea, Dios es el que da el primer paso para que el ser humano se reconcilie con Él. Luego, vemos que la iglesia en el poder del Espíritu Santo se convierte en instrumento de Dios para salvación. La Biblia trata acerca de la misión de Dios. Y la misión de Dios es una de traer salvación y reconciliación a toda la humanidad. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios que revela su amor por toda la humanidad y provee la manera en la cual la humanidad debe acercarse a Dios para recibir su amor, su misericordia y su perdón. Y eso fue lo que leímos en la segunda lectura bíblica. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así que cuando nos acercamos a la Biblia podemos ver, ya vimos que la Biblia es palabra de Dios, que usted puede leer la Biblia para su devocional espiritual, pero también la Biblia es una Biblia misionera, es un libro misional que nos lleva a nosotros a participar en esa misión que Dios tiene de reconciliación y salvación. Hay alguna gente que cuando lee la Biblia la lee, estos son leyes y reglas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, pero la Biblia contiene mucho más allá que eso. Entonces, hay algunas 3 dimensiones de hermenéutica misional, o sea, de interpretar la Biblia, la pregunta sería, ¿cómo leemos la Biblia desde una perspectiva de la misión? Hay 3 puntos o 3 lentes importantes para cuando nosotros nos acercamos a leer la Biblia desde esta perspectiva misional o de la perspectiva de ver la Biblia como un libro misionero. Número 1. La misión como centro de la historia bíblica. Lo que he dicho. La historia principal de la palabra de Dios es esa misión de Dios de traer salvación y reconciliación. Esa es la historia principal, ¿verdad? Y esta historia principal llega a su clímax más alto en la historia en la persona de Cristo Jesús,
Los autores del Nuevo Testamento dicen, Dios había hablado de muchas maneras. Profetas, ángeles, ha enviado de todo. Y en este último tiempo nos habló a través de Cristo Jesús. Entonces, la misión es el centro de la historia bíblica. Es la historia principal. La misión comienza con el Trino Dios y su misión es restaurar al mundo y a las personas de todas las naciones. Y este es el punto central. Dios escoge hacer pacto con personas particulares para realizar propósitos universales de restauración. Por ejemplo, Génesis 12 del 1 al 3 dice de la siguiente manera: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una grande nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que este llamado que Dios hizo a Abraham no solamente fue a él, fue que a través de él y su descendencia, todas las naciones de la tierra iban a conocer a este Dios de Abraham. Así que de Abraham vemos esa progresión hacia, se crea este pueblo llamado Israel, en el cual Dios se revela a él. Y de Israel el propósito era que todo el mundo conociera a Dios, ¿verdad? Todas las demás naciones. En Lucas 24, 46 al 47 decía, y les dijo, dice, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Piensen en eso. Estos versículos bíblicos fueron, cuando aconteció esto, quizás fue en el año 30, 30 y pico, por ahí, más o menos. Piensen en eso, hermano. De Palestina, Jesucristo solamente vino a Palestina y a las regiones alrededor. De ahí Él comisiona un pequeño grupo de discípulos y de ahí surge la iglesia. Y de ahí ese evangelio viajó por África, por Asia, después se crea Europa, llega a Roma, lo que es Europa. Cuando los conquistadores llegan a diferentes partes del mundo, unos viajan hasta Australia, otros viajan hasta el Nuevo Mundo, en Latinoamérica, aquí en Norteamérica, y llega el evangelio hoy hasta nosotros. Imagínense la gran trayectoria que tiene este evangelio. Entonces, somos parte de esa historia, pero la historia está incompleta. Y cuando leemos la Biblia, entendemos, aun si usted la lee de manera devocional, usted debe entender, oye, este Dios quiere salvar a la gente y reconciliar a la gente. Ahora yo tengo que hacer mi parte, ¿verdad? Esto es un edificio que dice Pablo, ahora yo tengo que hacer mi parte. Ya Pablo hizo su parte, ya Pedro hizo su parte, los misioneros hicieron su parte, las misioneras hicieron su parte. Ahora nos toca a nosotros a continuar con nuestra parte. Lo segundo que podemos notar es, debemos leer con estos lentes, leer la Biblia para entender lo que es misión. ¿Qué es misión, verdad? ¿O cuál es la misión de la iglesia? ¿Para qué la iglesia existe? Según las escrituras. La iglesia existe, ¿verdad?, para traer gloria a Dios y para predicar el evangelio a las naciones. Está claro en la Biblia, cada vez que la leemos, cuál es nuestra misión, para qué existimos como iglesia, por qué existimos. La Biblia nutre nuestra espiritualidad y nos ayuda a conocer de Dios. Pero también la Biblia nos envía a participar en la misión de Dios en este mundo en el cual vivimos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la misión. Y en Juan 20:21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Esa es la misión de la iglesia, ir al mundo y traer las buenas nuevas de salvación. La misión comienza con Dios y la misión continúa con la iglesia.
¿Y quién es la iglesia? Tú y yo somos la iglesia en el día de hoy. La misión de Dios incluye y llama a la iglesia a participar en esta misión. La vocación de la iglesia es proclamar la salvación de Dios al mundo entero. La misión de la iglesia es testificar. Cuando hablamos de testificar, no solamente es hablar, sino es hacer, ¿verdad? Acciones, hechos, palabras, obras, testimonios acerca de ese gran Dios. Esto nos lleva al punto número 3. Leer la Escritura para equipar a la iglesia para su tarea misional. Como estamos diciendo, la Escritura nos inspira como creyentes, inspira nuestra espiritualidad, nos informa y nos forma. Pero también la Escritura nos lleva a practicar, hacer la praxis misionera. Que lo que Dios hizo por mí, yo lo haga por otros. Que lo que la iglesia ha hecho por mí, yo lo haga por otros. Que lo que aquella persona hizo por mí, yo lo haga por otros y otras. El amor de Dios es para compartirlo, como la analogía del principio. Es un billete de 100, 50 y 50. No es solamente para ti, hermano y hermana. Los libros bíblicos son producto de esa misión, ¿verdad? Surgen de las necesidades del pueblo de Dios. Y la Biblia surge, ¿verdad?, en respuesta a cómo la iglesia vivía, las necesidades que habían. Y Pablo escribió, y Pedro escribió, y los evangelistas escribieron, y los profetas hablaban al pueblo de Israel. Así que la Biblia es un libro que Dios está activo en el mundo. Y quiere que nosotros hoy como iglesia también estemos activos en el mundo. La Biblia nos enseña quién es Dios y qué ha hecho Dios por la humanidad. Y el mensaje, cuál es el mensaje que debemos llevar y cómo lo debemos llevar, entre otras cosas. Y la Biblia nos equipa entonces para hacer la misión de Dios en el mundo. Ahora bien, quiero ir concluyendo en esta mañana. La Biblia es un libro misionero. ¿Por qué es un libro misionero? Porque surge de la misión de Dios. Dios está en el mundo reconciliando al mundo con Él. Y por causa de eso, Dios dice, estos fueron hechos que pasaron en el pueblo de Israel, en la historia de Abraham, la historia de Isaac, la historia de Jacob, son hechos reales que acontecieron. Y de alguna manera Dios inspiró para que se quedara plasmado sus palabras y los hechos que Él hizo entre el pueblo. Y después en el Nuevo Testamento, las palabras de Jesús y los hechos que hizo el Espíritu Santo y que sigue haciendo el Espíritu Santo entre la iglesia primitiva, específicamente, y que quedara plasmado como su palabra. Así que la Biblia es producto de ese amor y esa misión de Dios. ¿Para qué? Para que nos llegara a nosotros hoy, nosotros la leyéramos, conociéramos a Dios y participáramos en esa actividad con Dios. Las Escrituras en su totalidad declaran el propósito de Dios de dar a conocer su persona, su obra, a través de la humanidad por parte de su pueblo Israel en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento la iglesia. Así que le voy a dar 3 consejos finales y termino con esto. Así que, número 1. Cuando leo la Biblia, ¿qué pasa? Conozco acerca del amor de Dios. Cuando leemos la Biblia desde esta perspectiva misional, siempre que nos encontramos en la lectura bíblica, conocemos el amor de Dios. Nos muestra quién es Dios y que Dios ama toda la creación. Pero tienes que leerlo, ¿verdad? Y cuando nos acercamos a las Escrituras, somos transformados por ese amor. Somos transformados por el Espíritu Santo que está con nosotros y en nosotros mientras leemos las Escrituras. Y se supone que actuamos en obediencia. Número 2. Cuando leo la Escritura, veo cómo Dios se movió de persona a persona,
de pueblo a pueblo, en el poder de su amor. Así que cada vez que yo leo las Escrituras, la historia de las Escrituras, usted va a ver cómo Dios se mueve de una persona a otra, de un pueblo a otro, para traer su amor, su misericordia, su reconciliación. Y cómo Dios, especialmente en el Nuevo Testamento, la iglesia no se enfocó en Jerusalén. Jesús le dijo, van a comenzar desde Jerusalén, pero van a ir a todo el mundo, ¿verdad? De una misión centrifugal, donde todos van a ser esparcidos. Y a veces la iglesia se acomoda mucho, y es lo que Dios nos dice, no solamente se trata de Nicholasville, sino de todo lo que está alrededor tuyo. No se trata solamente de salvar a tu familia, sino todas las personas que están alrededor tuyo. Y esa es la naturaleza de la misión, donde Dios se mueve de lo particular a lo universal, ¿verdad? A traer inclusividad, a incluir nuevas personas en el reino de Dios, a crear nuevas comunidades de fe alrededor del mundo. Y eso usted lo va a ver cuando lee la Escritura. Y número 3, me inspira, cuando leo la Escritura, se supone que lo inspira a ser parte de esta historia y seguir compartiendo acerca de Jesucristo. Para que todos y todas conozcan el amor de Dios. La Biblia habla de la gran comisión, ¿verdad? Cada vez que usted lee los evangelios, el Nuevo Testamento, específicamente, al final de los evangelios siempre hay una gran comisión, donde Jesucristo comisionó a la gente, al pueblo, a los discípulos, dice, vayan a las naciones. Y esa gran comisión es la gran comisión de nosotros. Y esa extensión de todas las naciones es una extensión a todos los contextos, a todas las razas. Y también cuando leemos la Biblia vemos que el cristianismo no es una religión personal simplemente para yo sentirme bien y para yo ser salvo. Es una religión para ser compartida. Y eso es uno de los pilares del cristianismo. Usted recibe salvación, usted habla de esa salvación para que otros reciban esa salvación. Es una responsabilidad de los creyentes. Así que la Biblia como libro misional, es importante leer la Biblia de esta manera. No podemos ocultar de esta verdad. La Biblia habla de santidad. Amén, habla de santidad. La Biblia habla de justicia. Amén, habla de justicia. La Biblia habla de muchas cosas. Pero el mensaje principal de la palabra de Dios es que Dios nos amó y envió a su Hijo unigénito. Y vino al mundo por nuestra salvación. No solamente la nuestra, sino la de toda la creación. Todo lo creado. Y ese mensaje lo tiene la iglesia. Y lo tienes tú, lo tengo yo. Y somos responsables de compartir esas buenas noticias de salvación. En la Biblia encontramos las instrucciones, ¿verdad?, para llevar a cabo esta misión. Imagínense que usted tiene que montar un aparato eléctrico o una mesa de madera y usted dice, yo lo puedo hacer solo, no necesito las instrucciones. Te tira las instrucciones y cuando trata de prender el aparato eléctrico no le prende. O cuando monta la mesa de madera está virada o le falta una pata porque no leyó las instrucciones. Por eso es que necesitamos leer la Biblia misionalmente para saber qué es lo que nos motiva a predicar el Evangelio, que no es otra cosa que Jesucristo. ¿Qué es lo que nos motiva? Se supone que nos motive el amor de Dios, no enviar a la gente para el cielo o para el infierno. No, que si no aceptas a Jesucristo te vas para el infierno. Esa no es la motivación de la iglesia. La motivación de la iglesia es que Dios te amó de tal manera que envió a tu Hijo. Una buena teología nos va a llevar a una buena predicación del Evangelio. Y dice Pablo a los colosenses, cuando esta carta haya sido leída, dice Pablo a los colosenses, entre vosotros haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros.
Cuando esta carta haya sido leída en Monte de Sión, así también que se lea en la ciudad de Nicholasville y en Lexington y en tu trabajo, en donde quiera que te encuentres. Porque el Evangelio, amada iglesia, es una carta abierta para ser compartida con los demás. La Biblia es la fuente principal de inspiración para nosotros como iglesia hacer nuestra misión. Oremos en esta mañana.